Cuando tenía aproximadamente 10 o 11 años, me encantaba Avatar: La leyenda de Aang. Era una serie que veía por las tardes en Nickelodeon y el mundo basado en los 4 elementos era tan inmersivo que en los recreos del colegio mis amigos y yo jugábamos a Avatar. Nuestro juego consistía en entrenar el control de los elementos como si en realidad lo pudiéramos hacer. Mi especialidad era el agua control. Así que en el recreo yo daba clases de esto. En la serie hay pergaminos de posiciones y movimientos con todos los derivados y estilos, siendo esto bastante contenido sobre el cual dar clases. Incluso les dejaba tareas de investigación sobre la historia de la tribu agua y el agua control. Y hacía quizzes y los imprimía para que mis amigos los hicieran. Fue muy divertido. Pero lo más divertido de todo es que, aunque podría hacerlo, esa historia no es mía, sino que es de mi amigo y ex compañero de la universidad, Hernando, a quien invité a coescribir este video conmigo. Todos saluden a Hernando. Hola Hernando. Yo también jugaba Avatar en los recreos del colegio, pero mis amigas y yo nos dividíamos los personajes y actuábamos como ellos. Yo era Azula. Avatar: La leyenda de Aang fue todo un fenómeno que revolucionó la televisión. Fue uno de los primeros programas infantiles en tener un arco de 3 temporadas, personajes complejos que cambian y crecen a través de la historia, así como una exploración de temas políticos como el nacionalismo, la guerra, el imperialismo, la colonización e incluso el genocidio. Pero yo no entendía esto a los 10 años y de todas formas llegaba corriendo todas las tardes a ver qué iban a hacer Aang, Katara, Sokka, Toph, Zuko y Appa. Hay algo que me atrapó a mí, a Hernando y a un montón de niños más, tanto que todos no sabemos la intro de memoria. Para mí, la magia del mundo de Avatar es el mundo donde se desarrolla la serie. Un mundo creado a partir del concepto milenario de los 4 elementos, además de las filosofías y mitologías de varias culturas asiáticas que eran completamente ajenas para mí, pero que, evidentemente, me llamaron mucho la atención, lo que hizo que el universo de Avatar se sintiera como único y especial. Yo no había visto ciudades como Ba Sing Se, ni peleas tan emocionantes como la de Katara y Azula. Entonces, en este video vamos a ver la base en la que se creó este universo y cómo se ve reflejada en los personajes, la historia y hasta la geografía. Hablemos de los 4 elementos. Avatar: agua, tierra, fuego, aire. Hace muchos años las 4 naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Solo el Avatar, maestro de los 4 elementos, podía detenerlos, pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Después de 100 años, mi hermano y yo encontramos al nuevo Avatar, un maestro aire llamado Aang. Aunque sus habilidades para controlar el aire eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo. Y yo creo que Aang podrá salvarnos. Avatar: La leyenda de Aang es una serie animada transmitida en Nickelodeon entre el 2005 y el 2008, creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko. Esta mezcla estrategias y estéticas del anime con visuales un poco más estadounidenses, dándole un perfil muy particular que la hizo destacar. Está situada en un mundo en donde algunas personas tienen la habilidad de controlar uno de los 4 elementos. También existe el Avatar, una figura que reencarna de generación en generación y quien es el único que puede controlar los 4 elementos. Es por esto y por la presencia frecuente de los espíritus en el mundo que el Avatar también actúa como un puente entre el mundo físico y el mundo de los espíritus. Antes de hablar de los 4 elementos en sí, es importante que hablemos de la cultura, filosofía y espiritualidad asiáticas que usa el programa. Tim Grunewald, en el artículo Del activismo de los fans a la narrativa gráfica, cultura y raza en Avatar: La leyenda de Aang, la promesa, de Jin Luenjang, explica que el espectador lee su carácter asiático debido a las referencias culturales asiáticas contextuales como el vestuario y la arquitectura. Además, temas principales de la serie, como la importancia del equilibrio entre los 4 elementos, también vienen derivadas de estas culturas. De todas formas, el uso de las culturas asiáticas no es directo. Las soluciones culturales de la serie van desde el Tíbet hasta el Ártico y Japón, e incluyen innumerables culturas de esta extensión geográfica que entendemos como Asia. Los creadores de la serie tomaron inspiraciones de diferentes lugares y periodos para crear Avatar. Grunewald afirma que un gran ejemplo de esta mezcla son las guerreras de Kyoshi.
Su maquillaje combina elementos del teatro kabuki y la geisha. El traje está basado en el del samurái y llevan los accesorios, espada y abanico tanto del samurái como de la geisha, respectivamente. El resultado podría describirse como una mezcla que transforma las fuentes originales en nuevos personajes, estilos y culturas de ficción. En resumen, las referencias culturales del mundo Avatar son más adaptaciones e inspiraciones que réplicas precisas de fenómenos históricos culturales. Pero para un espectador normal, o sea, yo a los 10 años, la referencia a estas culturas es fácil de entender, porque aunque no sea directa, tampoco se separa muchísimo de la realidad. Por ejemplo, la inspiración principal de la Nación del Fuego es Japón en el periodo Meiji, cuando trató de conquistar Corea y partes de China. Pero la Nación del Fuego también tiene inspiraciones de Indonesia, China y hasta México. Entonces yo creo que a la hora de analizar cómo las creencias en torno a los 4 elementos influenciaron la creación del mundo de Avatar, es importante centrarse en las diferentes culturas de Asia, pero también ver cómo la cultura occidental los entendía. Los 4 elementos. Los 4 elementos es un concepto que hemos tenido los humanos sobre la naturaleza y que la compone desde muchas culturas, antes de que se desarrollara la química para descubrir que realmente hay muchísimos elementos. Sin embargo, este concepto en el cual categorizamos la naturaleza perceptible es muy antiguo. Los elementos más comunes y recurrentes son la tierra, el agua, el fuego y el aire, conocidos como los 4 elementos clásicos de la naturaleza. En el mundo, muchas culturas incluyen a los 4 elementos en sus tradiciones filosóficas, religiosas y culturales. Stephen Arroyo, en el libro Astrología, Psicología y los 4 elementos, habla del reconocimiento mundial de estos. Desde Sumeria, una de las primeras civilizaciones, las deidades más importantes eran Anu, el cielo o el aire; Enlil, la tormenta o fuego; Ninhursag, la tierra; y Enki, las aguas. En el Tíbet, las stupa, que representan la base de la cosmología tibetana, simbolizan los 4 elementos. La base era la tierra, la esfera simboliza el agua, la torre el fuego y la cúspide el aire. En India se encuentra un concepto similar con las escrituras sagradas de Bhagavad Gita, donde se explica que el cuerpo está hecho de 5 elementos: fuego, aire, agua, tierra y éter. En China también hay 5 elementos que abarcan todos los fenómenos de la naturaleza y del hombre. Estos 5 elementos se diferencian de los clásicos 4, sustituyendo el aire por la madera y el metal. La filosofía griega simboliza las 4 facultades del hombre con los elementos. La moral era el fuego, la estética y el alma el agua, el intelecto el aire y el físico la tierra. Aquí empezamos a ver cómo se le empiezan a atribuir ciertas características a cada elemento. Lo mismo pasa en Japón, donde los 4 elementos tradicionales son representados por las 4 facultades que atribuyen la creación: la luz o el fuego, la levedad, la fluidez y la solidez. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los 4 elementos son usados por diferentes civilizaciones en todo el planeta. En el documental Avatar Spirits, sobre la creación de Avatar, Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko cuentan que querían crear una serie con un mundo muy mitológico. Yo pienso que fue una gran idea basar este mundo en los 4 elementos, porque es un concepto que se repite en muchas mitologías, lo cual les da mucho material con el cual trabajar. Además, los atributos que se le dan a cada elemento son muy similares entre cultura y cultura, lo cual da una base concreta para crear naciones con habilidades, culturas, arquitecturas y morales diferentes. Fuego. El fuego es el elemento del poder. La gente de nuestra nación tiene voluntad y decisión, y la energía los lleva a obtener lo que quieren. Primero definamos las características usualmente atribuidas al fuego. Muchos de estos atributos vienen de ver el elemento en sí y de atribuirle características humanas. Cuéntame tus secretos. Por ejemplo, el fuego nunca se queda quieto, y por eso se le atribuye la acción y la voluntad. En diferentes sistemas de creencias, el fuego no tiene fronteras. Es abarcador y destructor al expandirse indiscriminadamente. El fuego también hace que los otros elementos cambien. Quema la tierra y evapora el agua, siendo entonces un agente transformador y creativo. Podemos ver cómo los elementos se ven representados en la conducta humana en diferentes prácticas esotéricas, como la astrología. Para Stephen Arroyo, las personas con exceso de fuego son demasiado activos, inquietos y muy interesados en hacer que en el mundo ocurra algo. Puede llevar también a problemas con el trato con los demás,
pues la impulsividad, el egocentrismo y un deseo irrestricto de actuar directamente a toda costa puede suscitar un modo extremadamente insensible y tosco de acercarse a los demás. Todas estas son características que vemos en la Nación del Fuego y sus habitantes. En Avatar, el control de los elementos en un aspecto físico está pensado desde las diferentes artes marciales existentes. El Kung Fu Shaolin del Norte es un arte marcial que se centra en la ofensa y por ende se aplicó como inspiración para el fuego control. Por la connotación histórica ofensiva que implica el fuego control en el universo, hay una concepción general errada de que éste se alimenta espiritualmente de la rabia. Sin embargo, aunque sea una de las fuentes más comunes del fuego control, su fuente original es la vida y la energía, como lo aprendieron Aang y Zuko de los Guerreros del Sol. La naturaleza también afecta a un maestro fuego, principalmente desde el sol, por lo cual sus poderes se fortalecen durante el día o en climas cálidos. Internamente, el tercer chakra ubicado en el estómago es el chakra del fuego, la energía y de la fuerza de voluntad. Está ubicado en el plexo solar y se ve directamente afectado por la respiración. Según la doctrina hinduista, los chakras son centros de energía situados en el cuerpo humano. El fuego, alimentado por la oxigenación, se ve directa y proporcionalmente afectado por el control de la respiración de quien lo controla, siendo la respiración lo primero que se enseña a personas que nacen con habilidades para controlar el fuego. Para los maestros más talentosos existe la posibilidad de acudir a esta fuente energética del plexo solar para dirigir y disparar rayos. La Nación del Fuego se veía en constantes riñas de poder entre familias poderosas, situadas en su posición gracias a su virtuoso control sobre el elemento. En la Nación del Fuego, tener fuego es tener poder. Al ser los villanos de la serie, podemos ver las peores características del fuego reflejadas en su ideología. La destrucción y el no tener fronteras lleva a la Nación del Fuego a querer expandirse sin importar que queme. También podemos ver que la mayoría de los habitantes de la Nación del Fuego no son muy pacientes y usualmente prefieren actuar rápidamente. Los conflictos se resuelven en un duelo entre maestros fuego por el honor, llamado Agni Kai. La cabeza de esta nación es el Señor del Fuego, que en la leyenda de Aang usa el fuego para ejercer poder y generar miedo en sus habitantes. La Nación del Fuego es un grupo de islas volcánicas, lo que hace que el clima sea caliente. La ropa de los habitantes y la arquitectura están basadas en diversas vestimentas de Indonesia, un país del sudeste de Asia, que también tiene un clima cálido, y en la arquitectura, sobre todo con el color rojo y las diversas decoraciones doradas. El fuego permite moldear los materiales y transformarlos creando energía. Aquí podemos ver un lado más positivo del fuego, el de la creación y la transformación. Esta nación es la que más usa oro y otros metales, y la que tiene más avances tecnológicos. Fueron los primeros en tener máquinas como barcos rompehielo, taladros y zeppelins, obteniendo una ventaja en la guerra. Aire. El aire es el elemento de la libertad. Los nómades del aire se desligan de las preocupaciones mundanas para encontrar paz y libertad. Y aparentemente tienen un excelente sentido del humor. Al aire usualmente se le atribuyen las características de la comunicación, la claridad y la dispersión. Seth Miller, en su tesis Los elementos como arquetipos de la transformación, explica que hay una relación especial entre el aire y el sonido. Aunque todos los medios físicos son capaces de transmitir sonido, es solo en el aire donde el sonido encuentra su verdadero hogar. Por esta razón, muchas culturas relacionan el aire con la comunicación, porque a través de él nos podemos comunicar. La claridad tiene que ver con que el aire es el elemento que más nos rodea, pero el que menos notamos. Podemos comunicarnos y ver con claridad porque el aire no interfiere con nuestros sentidos. Es transparente. Por último, es disperso porque la dispersión es literalmente una cualidad de los gases. Los gases tienen poca unión entre sus partículas, lo cual hace que se expandan con mucha facilidad. El baguazhang o bagua es un arte marcial que se basa en movimientos circulares y en el cual los movimientos de ataque del oponente se redirigen como forma de defensa. Fue escogido como influencia directa para el aire control, pues los nómadas aire son pacifistas y el pensar el control de su elemento como una arma o herramienta de ataque no tenía sentido.
En La leyenda de Korra tenemos la oportunidad de ver cómo se enseña aire control desde una metáfora muy clara. Una hoja liviana y flexible es capaz de evitar golpes y atravesar obstáculos en movimiento al fluir con el viento. Como hojas, los maestros aire utilizan sus gladiadores para planear utilizando las corrientes de aire. El chakra del aire, ubicado en el corazón, es también el chakra del amor, algo que es muy bonito de pensar en cuanto a los principios de un maestro aire y de todos los nómadas de los 4 templos. La nación del aire se desarrolla como un todo, a pesar de estar esparcida en las 4 esquinas del planeta. Las monjas y monjes aire se solían ubicar en distintos templos, sitios espirituales escondidos entre las nubes, siendo el único pueblo vegetariano y pacifista. Aquí podemos ver cómo los nómadas aire, al igual que su elemento, se mantienen alejados de las otras naciones. Los 4 templos aire están en los 4 puntos cardinales, en la periferia del mundo, y en los picos de las montañas a donde solo podían llegar otros maestros aire. La arquitectura de los nómadas aire está inspirada principalmente por los templos de los monjes budistas en el Tíbet, porque la geografía montañosa de ambos lugares es similar. La dispersión del elemento del aire se ve en el aire control en su pacifismo, pero también en su filosofía de vida. Los nómades aire tienen la creencia de que obtendrán la libertad despojándose de sus preocupaciones materiales, incluido su propio pelo. Gracias a sus bisontes voladores podían viajar por todo el mundo. Por ende, era muy raro que un nómada aire se quedara en el mismo lugar por toda su vida, creando un concepto distinto a la familia tradicional, en la que todos los niños eran criados por los adultos y la figura institucional de la familia es reemplazada por una comunidad que cría y enseña a los jóvenes en conjunto. Por último, para mí, la comunicación del elemento aire no se ve reflejada en la comunicación entre los nómadas aire y las otras naciones, sino en una comunicación con el mundo de los espíritus. Esta comunicación con el mundo de los espíritus también refleja que los nómadas aire son la nación más espiritual. Y como en el mundo de Avatar la espiritualidad está directamente relacionada con la habilidad de controlar los elementos, los nómadas aire son la única nación en la que todos sus habitantes tienen la habilidad de controlar el elemento. Agua. El agua es el elemento del cambio. La gente de la tribu del agua es capaz de adaptarse a muchas cosas. Tienen un gran sentido de comunidad y amor que los mantiene juntos pase lo que pase. En muchas culturas, el agua se relaciona con las emociones. Yo pienso que esto tiene que ver con lo cambiantes que son ambas cosas. El agua puede ser una llovizna o un tsunami, al igual que una persona puede estar llorando en un momento y riéndose después. Por esta razón, y por la marea, el agua está milenariamente relacionada con la luna. El agua no es solo el elemento que cambia con mayor facilidad, sino el que interactúa más fácilmente con los otros elementos. Por último, como el agua toma la forma del recipiente que la contiene, se cree que el agua es un elemento que cambia con demasiada facilidad, a veces volviéndose muy conformista. El agua control se basa en el Tai Chi, en el cual se trabajan movimientos fluidos y suaves. Shifu Kisu, el experto en artes marciales, a quien los creadores de Avatar acudieron, explica que el Tai Chi tiene menos que ver con la fuerza y más con la alineación, la estructura corporal, la respiración y la visualización. Siendo el agua el elemento con más distintas formas, es quizás el más versátil. En sus 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, está sujeto al control de un maestro agua, quienes congelan, descongelan, evaporan y condensan el agua a su disposición. Al estar presente no solo en los cuerpos de agua, sino también en el aire, en las plantas y en todos los seres vivos, es un elemento que, al ser dominado con destreza, entrega mucho poder a quien lo hace y le otorga múltiples posibilidades de ser creativo y creepy. El chakra del agua está ubicado en el sacro y es el chakra que rige sobre la sensibilidad, el placer, la creatividad y el bienestar emocional. Es por esto que el estado emocional de un maestro agua influye sobre el alcance y la fuerza de sus poderes. En oposición al fuego control, el agua control se ve potenciado por la luna, siendo la luna quien rige las mareas con su fuerza gravitacional. La luna llena es la potencializadora máxima, por lo cual prácticas difíciles como la sangre control son más accesibles bajo estas condiciones. Por el contrario, condiciones áridas como las del desierto o en un eclipse lunar debilitan y desinhiben respectivamente los poderes de un maestro agua. Hay 2 tribus agua, una en cada polo,
donde la mayoría del territorio es hielo que los maestros agua pueden controlar. La inspiración principal para las tribus agua fueron las diversas culturas de los Inuit. Inuit describe los diversos grupos de pueblos indígenas que viven en toda la región del asentamiento Inuvialuit, que se encuentran al norte de Canadá, Alaska y Groenlandia. Los Inuit se han adaptado a vivir en uno de los lugares más fríos del planeta, y por esto se usaron de inspiración para las tribus agua. Estas tienen construcciones como canales de agua o fortalezas de nieve y hielo, y en su cultura la navegación está muy enraizada por su cercanía al mar. En Avatar vemos dos tribus agua muy diferentes. La primera que vemos es la tribu agua del sur, donde viven Sokka y Katara. La Nación del Fuego ha acabado con esta tribu y capturado a sus maestros agua por generaciones. Por esta razón, la tribu del sur es muy pequeña, solo está compuesta de unos cuantos iglús. La tradición del agua control se ha acabado, y por esto Katara tiene que viajar a la tribu agua norte para aprender agua control. La tribu agua del norte ha logrado mantener a la Nación del Fuego por fuera de sus murallas. Es una ciudad de hielo con diversos canales y puentes, y una arquitectura mucho más refinada y pulida que la del sur. Yo pienso que en este contraste podemos ver lo cambiante del elemento agua y de las personas de las tribus agua. Al igual que el agua y sus diferentes formas, las tribus agua no tienen una filosofía tan marcada como la de la Nación del Fuego o la de los nómadas aire, pero sí tienen algunas cosas en común. Las dos tribus se consideran hermanas y las dos tienen diferentes rituales que hacen antes de ir a la guerra que tienen que ver con pintarse la cara. En la tribu agua del norte hay un oasis en donde están los espíritus de la luna y el océano, que se encuentran en constante movimiento, haciendo referencia una vez más a la fluidez del agua y a su relación milenaria con la luna. Tierra. La tierra es el elemento de la solidez. La gente del reino de la tierra es diversa y fuerte. Son perseverantes y resistentes. Finalmente llegamos al elemento de la tierra. La tierra es el sólido dentro de los 4 elementos, lo cual lo hace el elemento más estable. La tierra no cambia de forma ni de espacio por ella misma. Ella es lo que ves, y por eso se le asocia a la practicidad. Es simple y directa. Sus calidades de fuerza y resistencia también la hacen reacia al cambio. Se necesita de gran fuerza para que cambie, y una vez cambia, se queda en este nuevo estado. Por ejemplo, para romper una piedra tenemos que golpearla con mucha fuerza, pero una vez la partimos, solo tenemos un montón de piedras pequeñas que se van a quedar así. Por esta resistencia al movimiento, a la tierra se le asocia la organización y las estructuras. En muchas culturas, la tierra representa las cosas físicas básicas que los humanos necesitan para sobrevivir. Por ejemplo, la comida, el hogar y el dinero. Por otro lado, la tierra es uno de los elementos más diversos porque hay diferentes clases de tierra. Esta desde la piedra dura de una montaña hasta la arena del desierto. Pero a diferencia del agua, la tierra no cambia entre estos estados. El Kung Fu Hungar es un arte marcial en la cual las culturas firmes enraizadas en la tierra son muy importantes. A diferencia del Bagua, usado como influencia del aire control, es muy firme y directo. El chakra de la tierra es el chakra de la raíz, ubicado en la base de la columna, en el piso pélvico. Es aquel en donde está la energía primal, instintiva y de supervivencia, y es desde allí que se controla la tierra, pues esta requiere que no haya duda al momento de controlarla. Es muy importante para un maestro tierra ser decisivo. Y también el uso del yin neutral, que consiste en escuchar y esperar el momento indicado para poder percibir el movimiento del oponente, algo que el Hungar utiliza. Al ser el reino tierra una vasta nación con diferentes tipos de territorios, el control del elemento se vuelve también geográfico. Por ejemplo, en el desierto Siwong hay maestros arena, más no en el resto del reino. El acceso a la tierra es una debilidad que suele ser usada en contra de los maestros tierra menos experimentados. Los más especializados pueden controlar lodo, lava, vidrio, polvo e incluso el metal, desde sus pequeñas impurezas minerales. Esto refleja la idea de que la Tierra es diversa. Debido a su gran extensión, la principal inspiración del reino Tierra es China, especialmente su capital Ba Sing Se, y su rey están basados en la ciudad perdida y el último emperador chino, Puyi. Los habitantes del reino tierra son los menos espirituales. Como he mencionado antes, la habilidad de controlar los elementos está relacionada con la espiritualidad. Entonces, el reino tierra es la nación en donde el menor porcentaje de su población tiene la habilidad de controlar la tierra. La tierra también simboliza el orden y las estructuras. Por esto, el reino tierra se destaca por ser la nación con las jerarquías más definidas.
El estatus de las personas se define con el dinero y el apellido, a diferencia de las habilidades con la Tierra Control, mostrándonos que en el Reino Tierra es donde las cosas materiales tienen mayor importancia. A diferencia del Agua Control con la sanación, el Aire Control con la proyección astral y el Fuego Control con la lectura energética, la Tierra Control no tiene una forma directa de conectarse con la energía ni con el mundo de los espíritus. ¡Avatar! Como podemos ver, los creadores de Avatar hicieron la tarea. Querían crear una serie con un gran contenido mitológico y, usando los 4 elementos, lograron mezclar diferentes culturas de una forma muy eficaz. Muchas culturas a lo largo de la historia han utilizado los 4 elementos para entender el mundo en el que se encuentran, tanto a nivel práctico como a nivel espiritual. Yo creo que Avatar, la leyenda de Aang, utilizó estos 4 elementos de la mejor manera, usándolos para inspirar la creación de sus personajes, el mundo en el que viven, sus creencias y sus interacciones. Pero, para mí, lo más importante de la serie es uno de sus temas principales, el equilibrio entre estos 4 elementos. La idea del balance que promueve Aang es diferente a la idea de acabar con el mal, que es más común en las historias occidentales. Aunque el villano de Avatar, en principio, es la Nación del Fuego, nunca se busca acabar con ella del todo. La idea es lograr que la Nación del Fuego deje de invadir a las otras naciones para que el mundo vuelva al equilibrio. Avatar es una serie muy popular en América Latina y creo que en nuestra generación la mayoría de nosotros vimos Avatar cuando éramos niños. En mi experiencia, Avatar fue la primera serie que me mostró una mitología y una filosofía asiática. Incluso la serie tiene un capítulo en donde te explica los chakras. Cuando yo estaba creciendo, no había mucha representación de estas culturas en la televisión local. Sí, yo sí toco, estoy hablando de ti. Claro, estaban los animes, pero yo en esa época los sentía ya demasiado ajenos para poder disfrutarlos. Y siento que Avatar fue un gran puente entre lo que yo estaba acostumbrada a ver y esta nueva cultura, gracias a que era la combinación entre un anime y las series animadas estadounidenses. Pero al mismo tiempo fue muchísimo más. Para mí es la serie mejor escrita que he visto. Cada vez que la veo le encuentro algo nuevo. Y aunque cuenta una historia muy seria, siempre es divertida y conmovedora. Pero sobre todo te muestra una forma diferente de entender el mundo. Aang es muy diferente al protagonista promedio. Es un niño calvo, pacifista, vegetariano y espiritual, que nos enseña que el equilibrio no es fácil de obtener, pero que este es el lugar en donde realmente podemos crecer. Hernando también nos comparte su experiencia con Avatar. Yo no sería el mismo hoy si no fuera por Avatar. Para mí es una influencia muy potente desde el lado filosófico y moral, pues hay varios temas que traen una profundidad muy bien presentada a un público que en su momento éramos niños. La guerra, el bien y el mal, la espiritualidad y la paz interior. El viaje de Aang está lleno de situaciones difíciles para él, los personajes del equipo Avatar y la familia de Zuko. Fue una exposición a pensamientos y culturas extranjeras que nunca me habían permeado de otro modo, con las cuales resueno y bajo las cuales guío mi estilo de vida. Es épica, poética, tiene muchos tesoros de conocimiento y metáforas que alimentan mi alma. Es muy difícil que una serie cause un impacto así de nuevo en mí. En el 2020, con su regreso a Netflix, se posicionó en el top 10 de las series más vistas por 61 días. Y después, La leyenda de Korra obtuvo el puesto número 1 después de ser subida a Netflix. La comunidad alrededor del show, a pesar de haber crecido, continúa interesada en el contenido de la serie y en sus enseñanzas. Algo que al parecer Nickelodeon notó. Nickelodeon anunció el 24 de febrero del 2021 la creación de los estudios Avatar, los cuales estarán destinados a la producción de más contenido animado en el universo de Avatar, empezando por una película y una nueva serie. Así mostrándonos que el mundo de Avatar es tan interesante y está tan bien construido que cualquier clase de historia podría pasar en él. No sé por qué mi llamita no quiere